Hola, mi nombre es Justin David Díaz Herrera y estoy conversando con María Yalile Herrera Alvarado. Entonces, si le parece, vamos a empezar con la autorización para la entrevista. La entrevista es parte de las actividades del curso de Introducción a la Historia y técnicas para su estudio 1 de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Antes de iniciar, es necesario que cada persona entrevistada tenga toda la información que considere necesaria sobre la entrevista para sus usos futuros, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero quiero explicarle cuál es el objetivo del curso. Este es un curso que llevan los estudiantes de las carreras de Historia y la enseñanza de los estudios sociales en el primer semestre de la carrera. El curso busca que los estudiantes se hagan una idea clara de que la historia es una disciplina académica con características particulares. Entre otros temas, se pretende que entiendan qué son las fuentes primarias y cuál es su importancia en las investigaciones históricas. Las entrevistas son un tipo de fuente primaria. Por eso, como parte del curso, a los estudiantes se les pide realizar entrevistas a familiares allegados sobre sus experiencias de vida, opiniones e ideas. Entonces, cada estudiante utilizará estas entrevistas para elaborar un trabajo del curso. No sé si tiene alguna pregunta en esta parte o seguimos. Seguimos. Luego quería comentarle que la participación en estas entrevistas es voluntaria y todas las personas tienen derecho a negarse o participar del todo o suspender negarse a participar del todo, o suspender su participación en cualquier momento. Además, en esta autorización usted puede indicarme si quiere utilizar su nombre en la entrevista o prefiere mantener su anonimato. Si prefiere el anonimato, podemos utilizar un seudónimo en vez de su nombre. Eso lo vamos a ver más adelante. No sé si tiene alguna duda hasta el momento o también seguimos. Seguimos. Okay. Finalmente, quería comentarle que en la investigación académica en historia se considera que estas entrevistas tienen un gran valor como fuentes históricas, más allá del trabajo para este curso. Es por eso que, si usted lo autoriza, se intentará poner las entrevistas en repositorios en línea con el fin de que puedan ser utilizadas en investigaciones futuras. Eso sí, el acceso se mantendría libre, gratuito y sin fines comerciales y sin fines de lucro. Además, se respetarán las restricciones que usted indique. Por ejemplo, si quiere que se use un seudónimo para mantener su anonimato, o también si usted decide que mejor no se suba a ningún sitio, entonces el uso será únicamente para el trabajo del curso y no se subirá a ningún sitio ni se usará de ninguna otra manera. Pero eso lo vamos a definir en un momento, entonces no sé si tiene alguna duda al respecto ahí con ese último No, nada tema. más no subirlo y solamente para el trabajo suyo. Ok, sí. Entonces ahora vamos a pasar a la parte donde usted indica sus preferencias para la entrevista. Entonces, su nombre completo, como aparece en su cédula, es, María Yalile Herrera Alvarado, y su número de cédula es, 9069-239. ¿cuál es la dirección actual o el domicilio donde reside en este momento? 100 metros norte de la escuela Lagunas de Barón. Ok, ¿y qué fecha es hoy? 21 ¿21 de qué mes? de mayo. De mayo del 2021. Ok. Después, autoriza. Bueno, ahora vienen unas preguntas de sí o no, entonces usted decide si responder sí o no. Autoriza a los estudiantes del curso HA 1004, Introducción a la Historia y Técnicas para su estudio 1, para que le realicen una entrevista relacionada con sus experiencias personales, opiniones e ideas. Sí. Ok. Para la próxima pregunta hay dos opciones. Si usted quiere que en esta entrevista se reconozcan su nombre y otras calidades, o más bien que se mantenga su anonimato, ¿cuál opción escoge? Escoge que se dé a conocer su nombre o que se le use un seudónimo, hay un apodo o algo así. No, no, mi nombre. Su nombre, ok. Ujú. Después, última pregunta y responde con un sí o con un no. Entonces, ¿está de acuerdo en autorizar a que su entrevista se publique en el formato que en su momento se establezca, de tal forma que el acceso sea libre, gratuito, de carácter no comercial y sin fines de lucro? No. No, ok. Entonces, muchas gracias por su disposición a participar en esta actividad, y recuerde que si en algún momento quiere hacer una pausa o si cambia de opinión, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Ahí nada más me avisa y paramos cualquier cosa, si no quiere continuar o como guste. Ahora comencemos. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Bueno, primero, antes de la entrevista, quisiera aclarar que mi parentesco con la persona entrevistada es familiar, es mi madre. Entonces, para fluidez de la entrevista, voy a de vez en cuando, en algunos momentos, llamarla mami, refiriéndome a ella para la entrevista que sea más amena y más fluida. Entonces, mami, quisiera preguntarle que dónde nació usted y cuándo, cómo fue. Nací aquí en Lagunas de Barú, Ujú, en la casita donde vivíamos, ujú. ¿Y cuándo fue? ¿En qué fecha? ¿No se acuerda? el 11 de diciembre del 62. Del 62. Yo creo que antes pensábamos que era del 63. O bueno, Sí. nosotros pensábamos, mis hermanos y yo pensábamos que era en 1963. Y siempre hacíamos cálculos que le llevaba 3 años a mi papá. Pero hasta no hace mucho, siento yo que fue que nos fijamos en la Sí. cédula y decía 1962. Y, ¿Y cómo fue? O sea, porque no nació en un hospital. ¿Cómo era antes eso No, aquí? ya antes todas las mamás tenían los hijos en la casa, era tan duro, Con unas parteras. pero sí, con unas parteras. Y mi mamá tuvo 10 hijos y los 10 hijos los tuvo, bueno, solamente uno. De esos 10 Ah, solamente uno nació en el hospital de San Isidro General, ¿y quién fue el que nació en el... Yamilet, Si ya me fuera que nació en el hospital. en el hospital. Ni tía Zaida, que fue la menor, nació Ni en tía el... Zaida, no, ahí Uy, siguió ya. todavía. Sí, mi mamá después de eso todavía tuvo 2 más, Ujú. después de que fue. Y dice mi mamá que es que a ella le entró mucho miedo. Dice Ah, que ella estaba asustadita, ella decía, yo me voy a morir. en el hospital. No, cuando estaba en la casa. Entonces ella dijo, por favor, llévenme al hospital porque yo no quiero tener ese bebé en la casa. Ah, ya, con Tiyami. Con ningún otro le agarró tanto miedo como con ese. Ah, ya. Mm. ¿Y no se acuerda de alguna anécdota que dijera su mamá con el nacimiento de ustedes? Bueno, nosotros escuchábamos a mi mamá que, digamos, ella nunca nos decía cómo era que nacía un bebé. Ah, Pero sí, nosotros decíamos, qué raro, pero ¿por qué aparece un bebé en la casa? Y mi mamá decía que la partera lo traía entre un saco. Y que venía, digamos, que venía a caballo, porque la iban a traer a caballo. Y traía unos sacos de manta blancos, no sé, nosotros no entendíamos. Y nosotros en ese saco lo traía el bebé. Y pero como no se ahogaba. Era también muy extraño porque mi mamá, nosotros éramos un poco inocentes y nunca le notamos que mi mamá le crecía el estómago. ajá. No le notábamos y cuando escuchábamos un día en la noche, tarde de la noche o en la madrugada, el llanto de un bebé, nosotros decíamos, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Y nosotros decíamos que era la señora partera que traía el bebé y mi mamá nunca lo tenía. Uy, pero ¿cómo no hacían para notar la panza? Habían unas hermanas que no se tragaban ese cuento. Yo Ah, sí, yo era un poco inocente, no sé, ignorante. Pero habían unas que decían, qué raro, yo vi a mami que tenía el estómago un poco gordito, pero qué raro, no, yo no me trago el cuento de que la señora lo traía en un saco. Decían, no, no, y esa fue Yamilet. Yamilet uy, era muy rara, era muy... Dice chispa. que ella, sí, ella dice que siendo ella muy niña tenía mentalidad de adulta. Y dice que a ella eso le molestaba porque ella decía, porque yo tengo que estarle poniendo cuidado a las cosas de los adultos, donde Ajá. se estresaba más, le preocupaba más. Cosas de niños es como un poco ignorante, ¿verdad? Y Ujú. distraída, pero no, ella tenía ese problema. Qué vacilón. Interesante. ¿Y se acuerda, bueno, no sé si le contaron sus papás dónde nacieron ellos? Bueno, mi mamá me contó que ella nació en San José de Naranjo, De Alajuela. Naranjo de de Naranjo Alajuela. de Alajuela, y nació en 1939. En el En el 39. 39 nació mi En mamá. Naranjo de Alajuela. Y nosotros estamos en Lagunas de Barú, de Pérez Celedón. Casi en el Pacífico Central. Y su abuelo, Y mi papá nació en Palmira de Alfaro Ruiz de Alajuela y nació en el año 1934. 1934. Y ellos, los dos de Alajuela
Y los dos se conocieron. No se conocieron en Alajuela, vivían muy cerca, pero se llegaron a conocer aquí. ¿Y por qué o cómo? No saben cómo ellos vinieron para No acá. recuerdo, mi mamá y mi papá, bueno, mi papá principalmente era el que nos gustaba, bueno, el que le gustaba contarnos muchas historias y nos había contado, pero nosotros nos quedamos admirados de ver que qué misterio de Dios, ¿verdad? Llegar a conocerse aquí, en esta comunidad tan sencilla, ¿verdad? Y siendo ellos allá de otra parte. Y no se conocieron puramente en esos lugares donde ellos nacieron. Y no sabe cómo se conocieron, no le contaron, a ver si no se acuerda. No, no me recuerdo, ellos no me contaron, bueno, seguro me contaron, pero tanto me contaron que ya ni recuerdo tantas cosas. Sí, es como yo no sé cómo se conocieron usted y papi. Ah, no, sí, yo cuento la historia. Nos dan Navidad. Y abuela y abuelo, ellos como a qué nivel educativo llegaron, o sea, qué estudios recibieron, cómo... Mi mamá fue a la escuela un año nada más. Primero en la escuela nada más. En el primero de la escuela y no recuerdo, mi mamá me había contado por qué era que le habían sacado de la escuela. Ah, mi mamá me contó una parte que dice que había una maestra que no la quería. Ajá. No la quería, dice mi mamá que a ella no la quería, no sé por qué. A todos los estimaba diferente, pero a mi mamá no la quería. Y mi mamá llegaba, dice que llorando a la casa y decía, no quiero ir más a la escuela. Pero ya la tenían que mandar. No sé si después, sí, no sé si después por eso fue que ya ella solamente un año fue. Seguro la maestra no tuvo consideración o amor para ella, entonces vieron que era muy difícil obligarla, exigirla. Sí. ¿Y abuelo hasta qué año llegó? Y mi papacito fue al tercer año de escuela. ¿Al tercer año? Al tercer año de escuela, no sacaron el diploma ni nada, y menos ir a una secundaria, digamos, a un colegio. ¿Y abuelo allá, igual en Alajuela, o sea, donde él vivía? También, fue que... sí, donde... ¿Y no sabe como a qué edad ellos se vinieron para acá? No me recuerdo, pero ya me imagino que cuando se vinieron para acá ya eran muchachillos. Sus 15, 20 años. Tal vez sí, tal vez unos 15 años, sí, a voltear montaña para empezar a hacer las siembras que hacían ellos. Todo era montaña y no tenía dueño, podían agarrar lo que querían, pero no lo hicieron, no sé. Ignorantemente, no sé, se quedaron sin... Sí, cogieron muchas partes, pero sí, ahora nosotros lo comentamos con mi papá y nosotros le decíamos, pero papi, ¿por qué no agarró bastante montaña, bastante finca? ¿Y cómo hacían para marcar y definir qué eso era de cada uno? Antes había mucho, no era tanto, digamos, marcar o así, había mucho respeto, no sé, como que había como tanta finca, entonces... Se sabía... Sí, pero a pura hacha, no había sierra, a pura hacha tenían que tirar abajo los árboles para empezar a hacer los rosales, los frijolares, de eso vivíamos. Sí. Uy, ¿y abuelo se vino con algunos hermanos o algo así o solo él se mandó? No recuerdo, mi papá me había contado. Yo no sé si sería que se vino ya toda la familia de él, me parece que. Se vinieron todos. A mí me parece que todos, papi no se vino solo, no recuerdo, porque ya después aquí se plantó ya mi abuelita con mi abuelita, los papás de mi papá. Sí. ¿Y qué trabajos han tenido ellos o a quién se han dedicado ellos, abuelo y abuelo? Mi papá a sembrar y ya después a hacer pocheros para tener ganadito, a cuidar cerdos, Sí, casi todo era así, siembra o ganado. Sí, y mi mamá ama de casa y cuidando los 10 hijos porque eran demasiados, o sea, mami no iba a tener tiempo de hacer otra cosa, que más o menos como de año y medio, más o menos quedaba embarazada cada año y medio. A veces en unos sí hay como 2 años, pero muy poquitos. Sí. Y las familias en ese tiempo eran así. Más bien mi mamá tuvo pocos. Aquí en Lagunas hubo una familia que tenía 18 hijos. 18 hijos. 18 hijos. ¿Y eran primos? Y todos en la casa. No eran primos. No eran de ustedes, nada más eran amigos. Álvaro Rodríguez.
Álvarez Rodríguez. Álvaro Rodríguez. Y esa señora no tuvo ninguno en el hospital. Todos los tuvo en la casa. Usted sabe, 18 partos en la casa. ¿18 qué? Partos. Ay, es que 18. Sí, 18 partos en la casa. Qué duro. Fue. O sea, 18 veces llegó la partera con el bebé metido en el saco. Qué mentira. Sí. No sé por qué en ese tiempo nuestras mamás no nos decían cómo nacía un bebé Sí. y tampoco nos contaban del periodo que nos venía. No se explicaban eso. No nos explicaban. Ay, pero una vez una tía me contó algo y me dijo que era muy triste tener un bebé. Y yo le dije, ¿qué? Tía, cuénteme. Era la hermana mayor, bueno, la hermana menor de mi papá, pero estaba soltera. ¿Y cuántos años tenía usted? Ah, yo tenía como 18, 16, sí, como 17 años tenía yo más o Ajá. menos. Y me empiezo a contar y me dice, vieras qué cosa más triste. Y me dice, pero a las mujeres nos viene la menstruación. Y yo, tía, ¿qué es eso? Y me dice, cada mes le viene a la mujer, dice un poco de sangre. Le digo, ay no, qué feo eso. Pero más bien esa parte me la contó cuando tenía 11 años. Ah, ya, ok. De la menstruación, ¿verdad? Pero ya después me contó de cuando quedaba, digamos, la mujer embarazada y cómo era que tenía un bebé. Y me decía que sangraban demasiado y que eran unos fuertes dolorones, tan fuertes, tan fuertes. Y yo me quedé así viéndole y le digo, yo no, tía, lo siento mucho, yo no me caso, le digo, porque nunca quiero llegar a tener hijos. Y vea lo que tengo. Una hija y dos. Sí, y yo decía, pero una ¿por qué mi pareja de mamá no me gemelos. contó? Digo yo, qué raro. Sí, Mi es que mamá no nos contaba, no sé. Y ya con los años nosotros ya empezábamos a decirle, mami, cuéntenos, mami. Pero una cosa muy linda que mi mamá nos contaba cuando éramos carajillas eran cuentos. Cuentos de... No se me olvida el cuento que nos contó de la Cenicienta y de Blancanieves. Nunca en mi vida había leído ese cuento. Ajá. Y yo, mami, pero esos libros existen. Y mami, sí, ese cuento existe, claro que sí. Yo me acuerdo de unos libros que no sé qué. Y entonces, a los años, yo estaba en la escuela y llegó una donación que le dieron a la escuela de puros libros de cuentos y muchas ilustraciones lindas. Y me voy encontrando el libro de los cuentos azules. Oye. No se me olvida, ese libro me marcó la vida. Ajá. Fue una cosa maravillosa. Y me voy encontrando el cuento de Blancanieves y de la Cenicienta. Y yo, los cuentos que mi madre me contaba. ¡Qué belleza aquí están! Y yo emocionada con ese libro, ya y no tengo idea después qué pasó con esos libros. Todo el mundo se robó los libros porque la escuela estaba abierta. Se desaparecieron los libros, pero ahora ando con un deseo de volverme a buscar el libro en una librería en San José, Lehman o Universal, no sé. ¿Cómo se llama el libro, dijo? Cuentos azules. Cuentos azules. Cuentos azules. Me recuerdo que ahí venían varios que los tengo en la mente. Ajá. Sí. Qué vacilón. ¿Y qué cosas importantes recuerda usted de su infancia? Algunos eventos, no sé cómo hacían para jugar tantos hermanos juntos o... Jugábamos, sí, era muy lindo. Una parte, digamos, era muy linda porque, digamos, éramos muchos y entre muchos niños digamos, se disfruta más. Como que si jugábamos escondido o punto salvo o mirón, mirón. Mirón, mirón. O palito conejo, entonces se ocupaba como un círculo grande, ¿verdad? ¿Cómo era mirón, mirón? Mirón, mirón era dos personas agarradas una frente al otro. Y empezábamos, mirón, 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 ¿de dónde viene tanta gente? Mirón, 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 tan suave y no me acuerdo. Ya esa parte no me acuerdo, pero sí nos poníamos una persona, digamos, una de esas dos personas nos poníamos el nombre de una fruta o el nombre de algo lindo, ¿verdad? Algo, un color bien bonito, no sé. Pero habían un montón de niños agarrados, digamos, de la cintura, que caminaban todos, digamos, como un gusano. Trencita. Uh-huh. Y después
y nosotros con las manos agarradas pasaban así por debajo de las manos, ¿verdad? Y el último lo encerrábamos con las manos y le preguntábamos, pero en silencio, váyanse ustedes para allá, nosotros, ¿verdad? Y entonces le preguntábamos, ¿qué quiere? A veces nos poníamos el nombre de una fresa y el otro de un banano o el otro de mango. Y se quedaba, ¿cuál fruta le gusta más? Pero ninguna, digamos, la persona, el niño que estaba ahí metido no sabía que era yo, si era fresa o mango, ni él tampoco. Y entonces decía, me gusta más el mango, uy, se iba para allá. Y así, hasta que la persona que ganaba más niños, era digamos, la que recogía más niños, esa era la que ganaba. Y la otra perdía. Pero el jueguillo del 8, de palito conejo, era, digamos, agachadillos, todos así, un círculo, y con un juguetillo, palito conejo, que atrás se lo dejo, palito conejo, que atrás se lo dejo. Y no me acuerdo, había otra frasecilla que se ponía, pero nosotros lo usábamos así, algo más sencillo. Y tenía que estar listo a ver en cuál se lo ponía, porque después, si volvía la persona a dar la vuelta y llegaba donde él y encontraba que el cosillo se lo puso ahí atrás, ya no, sí perdía. Y entonces lo sacaba. Eso era muy lindo, pero lo que no me gustaban los pleitos, que entre muchos niños que había en la casa se peleaba demasiado. Se peleaba demasiado. Una cosa que no me gustaba también era que, como éramos tantos, mi mamá y mi papá no tenían tiempo para abrazarnos, para decirnos que nos querían. Muchas veces nos sentíamos mal, las más grandecillas, porque cuando mi mamá y mi papá decían que vamos a ir a pasear a algún lado, se llevaban a los más pequeños. Pero una cosa que me gustaba mucho también, digamos, me llegó a gustar mucho y me recuerda mucho eso, eran ya siendo ya casi una muchachita, de, como 12 años, hacían turnos aquí en Lagunas, y los turnos eran de 3 días, entonces, y cada año, era una vez por año. Aquí no era de haber, digamos, bailes todo el tiempo. Nosotros no éramos bailarinas, pero sí nos encantaba bailar por la alegría, nada más, ¿verdad? Nada que ver. Y los turnos que se hacían aquí, pues, era difícil porque no había agua y los hacíamos en verano. En invierno había agua, pero era mucho barrial porque el camino estaba, digamos, no eran carreteras, eran caminos de tierra. Y el problema era que ocupábamos agua, entonces iban a traerla en estañones al río Barú. Hasta el río Barú traían estañones y con eso hacíamos ese turno. Era un exitazo. O sea, pero el río Barú, que queda como a 3 kilómetros. Como a 3 kilómetros, exactamente. Y puros bueno, estañones. De ida, bajada y a la vuelta era en un chapulín lo traían porque no se pegaba en el barro. O sea, no se pegaba en el barro, no. Los caminos eran feos también, a pesar de que era en verano, pero eran feos. Y aquí en algunas, la verdad le digo, en ese tiempo no tenía casi nadie carro. Había tal vez 2 señores que tenían carro, los que podían más. Sí, los que tenían más. Eran carritos, un jeep y así, carrillos sencillos. Y me recuerdo que hubo una vez un turno que eso fue algo exitoso. Subió hasta un bus lleno de gente. Ya el camino lo trataban de arreglar cada vez mejor, puramente para el verano. Y se parqueaban todos los carros en la plaza. Ahí se parqueaba también ese bus y nosotros estábamos, bueno, y no había electricidad, pero había un señor que tenía una planta eléctrica y la prestaba. Y por eso era precioso eso. Nosotros vivíamos en la casita de nosotros con una oscuridad solamente de prender velas en la noche. Y así uno se acostumbra, pero cuando ya uno llega y se da uno cuenta que en la misma comunidad ya hay electricidad, digamos, más o menos así, porque era la planta, ¿sí? Qué alegría más grande. Era una alegría inmensa, o sea, uno se sentía como en la gloria, uno decía, ¿qué es esto tan lindo? Eso era una emoción muy linda para nosotros y
Y lo que no me llamó mucho la atención, que ahora actualmente lo recuerdo y me da cosilla porque yo digo, ¿por qué me dejaban bailar? Yo era una niña de 12 años. Ujú. Y si en este tiempo, pero bueno, era en mi inocencia y en mi alegría inocente, ¿verdad? Porque no tenía otra cosa. No había muchachas en la comunidad y mi tío Arnoldo era el que organizaba los turnos. Y él decía, bueno, ocupo chiquillas y muchachitas que bailen para que la comunidad de Lagunas, digamos, resalte, digamos, sea, digamos, algo como que la gente diga, qué lindo es ir a la comunidad de Lagunas a bailar en ese turno porque las muchachas son, digamos, muy especiales, o sea, no escogen, sino que ellas bailan con todos, ¿verdad? Ajá. Entonces eso era lo que nos aconsejaba Noti, o nos decían nosotros, pero nosotros no queremos bailar con unos bien feos, ni con uno borracho. No, bueno, está bien, dice, pero no vean la cara, no le vean la cara a ellos. Complázcalos, decía, por lo menos una pieza. Y de verdad, nosotros tratábamos de hacer eso. Pero no era fácil, había muy poquitas muchachas y habían demasiados muchachos. Ajá. Y yo una vez me recuerdo que un brazo mío, ya yo estaba así como viendo para otro lado, y empieza la música. Y cuando yo sentí nada más eran como 7 manos que me agarraron el brazo. Uy. Y yo, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién me voy? Y yo volví a ver las caras nada más y yo decía, voy a ver quién me gusta. Yo decía, aquí el más feillo, lo siento mucho. Pero en un momento yo tuve conciencia, yo dije, ay, con este yo nunca he bailado, pobrecillo, voy a ir a bailar. Y entonces me fui a bailar. Pero él quería seguir. Y Ajá. yo, no, lo siento mucho, es una pieza nada más. Complaciendo a tío Arnoldo. Complaciendo a tío Arnoldo, porque sí, pero todos los años eran muy buenos en los turnos porque la gente le llamaba la atención. Y no llegaban, bueno, llegaban demasiados carros, pero llevaban demasiados caballos también. La gente se tiraba, digamos, por Puntemira, por Tres Piedras, y esos caminos eran caminos de caballos, no Ujú. eran carreteras. Y llegaban ese montón de chavalos montados en caballos, y ese montón de caballos, bueno, esas bestias ahí amarradas en la cerca. Qué montón de personas, ¿eh? Uy, dice, como era una vez al año. Sí, y se hacían también las señoras, había muchas señoras aquí en Lagunas, todas con montones de hijos, porque todas las familias eran bien grandes, y, y desde el viernes se iban a la cocina de la comunidad, de la escuela, a hacer los tamales. Hacían unas tamaleras y una cantidad de picadillos. Desde el viernes y el turno Desde era. el viernes. El viernes empezaba el turno más o menos, porque entre ellos mismos lo iban haciendo, mataban un cerdo y ya el sábado era el baile, el domingo baile y el lunes terminaba hasta con la misma música, otra vez, tal vez 10 minutos, a veces tocaban un ratillo ahí, o si no, ni música, pero se vendía el resto de cosas que quedaban y los dueños de los instrumentos musicales llegaban el lunes a recogerlos. ¿Cómo era la música? O sea, ¿cómo era que ponía la música? La música era, digamos, eléctrica, lo conectaban en la planta. Y era el grupo Los Hermanos Montoya de Dominical, que para nosotros eso era la alegría más grande, que no nos trajeran otro grupo musical porque había otro de aquí cerca, en Platanillo, pero nada que ver. Y es que esos muchachos tenían como fama. Y ya Y ellos iban hasta San José, los hermanos Montoya. sí, los hermanos Montoya, que tal vez yo no sé si alguien se recordará, digamos, de otras partes, de verdad, pero Pues, eso para nosotros fue historia y ya se no han los muerto cherepos. muchos. Le decían los cherepos. Los mentados cherepos, esos eran, Esos eran los los mentados. mentados cherepos. Uy, ya. Eran famosos y para nosotros eran lo más Ujú. importante, ¿verdad? Entonces ellos alquilaban los instrumentos. Ok. Ellos los tenían, ellos formaban el grupo, ellos eran los dueños de Eran los los que tocaban instrumentos. entonces. Sí, Ok. pero sí, cuando ellos venían se ocupaba electricidad para conectar lo que ellos usaban, porque usaban Ujú, micrófonos, guitarras eléctricas, ¿ve? ujú. Y nosotros en Laguna no teníamos nada, entonces un señor que tenía la Prestado. planta lo prestaba. Mm, qué vacilón. También yo me acuerdo que usted me contaba que con las muñecas con las que jugaban, ¿usted tenía muñecas o cómo eran las?
que jugaban. Qué vergüenza contar esto. ¿Por qué? Me da pena porque no teníamos muñecas, jamás, no las conocíamos casi. Bueno, sí allá las había conocido yo en una prima, que ellos sí podían bastante. Ellos tenían solamente, bueno, esa familia eran 2 hijos nada más, una hija y un hijo. Entonces, pues ya la mamá y el papá podían comprarle más juguetes, pero para nosotros era muy difícil. Pero nosotros jugábamos con los olotes. Sí, con los olotes. Cuando mi mamá y mi papá desgranaban el maíz, queda el olote sin nada de maíz, ¿verdad? Y mi papá lo que ocupaba era el maíz. Y nosotros le amarrábamos una tirilla, formando, digamos, como el tamaño de la cabeza, más o menos, ahí en esa parte, una tirilla, y en cada punta de la tira le hacíamos un nudito, haciendo que era la mano. Sí. Pero de ahí para abajo no tenía pies. ¿Una tirita de qué? ¿De tela? Una tirita ya, de tela, ok. sí, una tira de tela. Ok. Y le hacíamos a un pedacito de tela, le hacíamos 2 huequitos y ya eso servía como una camisa. O sea, así como en la espalda, y le metíamos el pedacillo en las 2 manillas y quedaba abierta adelante y ya eso era una camisa. Pantalones no podíamos hacer porque no tenían pies. Ajá, sería un tubo, ¿no? Sí, pero nosotros nos encantaba hacer, bueno, todas mis hermanas se sentaban a jugar conmigo y nos encantaba estar robándole a mi mamá, que a una tía, una hermana de mi mamá, les regalaba las bolsas llenas de pedazos. Pedazos de tela que mi mamá ocupaba para hacer sabanitas de puros pedacitos, para nosotros poder cobijarnos o para tender en el piso, para dormir. Porque mi mamá no tenía camas para nosotros, lo que había era una cama para mi mamá y mi papá. Y nosotros escondidas de mi mamá escogíamos unas telas preciosas que mandaba mi tía para hacerle ropa a los olotes. A los olotes. Y yo siempre tenía el esposo, la esposa y 2 chiquitas. Ajá. Y un chiquito pequeño. Las 2 chiquitas eran, digamos, como gemelitas y el chiquito pequeño. Siempre esa era mi familia. Me encantaba que entre todas mis hermanas pensáramos en esa familia, así, digamos, en toda esa verdad, en esa gente que hacíamos nosotros de olotes, que formáramos una boda. Y nos cuento, yo me ponía a buscar una tela que me sirviera para hacer un velo, y me ponía a hacer el vestido, y mis hermanas se ponían mostinadas porque yo era la famosa que hacía los vestidos bonitos, decían ellas. Ajá. Y vea, ¿usted me puede hacer ese vestido? Le digo, sí, venga. Y yo me ponía a coserlo con la aguja, me encantaba coser con la aguja. Lo hacía a mano porque mi mamá tenía una máquina, pero yo no sabía manejar la máquina. Pero sí me encantaba a mano y yo veía que era facilitico. Era muy lerdo para coser, pero... Y me ponía a hacer el vestido, y si me buscaba una tela blanca, y le hacía el vestido largo, y ya. Bueno, ponía un anuncio y le decía, bueno, por favor, quedan todos invitados, cordialmente invitados, a la boda que va a haber mañana. Y llegaban caminando. ¿Y quién se casa? Se casa este matrimonio porque han estado juntados un tiempo. No se casaban ni las chiquillas porque las chiquillas estaban muy pequeñitas todavía, no las había cambiado para hacerlas más grandes, ¿verdad? Y entonces siempre me decían mis hermanas, pero solo en su casa hay fiestas. Digo, pero ustedes planean algo, a ver qué hacen. Entonces, hay unos 15 años, pero Yalili, hágame el vestido, porque yo no sé, y yo corría. Sí, espérese, tranquila. Yo corría y me buscaba, y mami me decía, pero que no me cojan esos pedazos de tela porque los necesito para las sábanas. No, mami, tranquila. Nosotros éramos mentirosas. De lo que nos gustaba jugar tanto, nosotros teníamos que mentirle a mi mamá porque nosotros decíamos, si nosotros le hacemos caso a mami, ¿de dónde vamos a agarrar telas si no vamos a disfrutar nada? Había unas telas lindísimas, lindísimas. Mi tía, yo no sé a quién le cosía. Y nosotros todas emocionadas rompiendo los pedazos de mami, y a veces mi mamá cuando iba a pegar los pedazos ahí haciendo la sábana, no encontraba a veces casi nada. Y mi mamá se enojaba. Sí. Y tenía toda la razón, ¿verdad? Pero nosotros no entendíamos que teníamos que cuidarnos de no evitar, o sea, evitar que mi mamá se enojara.
Pero nosotros decíamos, pero mami, no nos impida jugar de esto, porque esto es lo único que tenemos. También hacíamos pulperías. Y si usted me pregunta qué era hacer una pulpería, va a ver que chocheras. Pero había un lugar donde mi mamá y mi papá botaban la basura. No es como ahora que se recoge la basura, se echa en bolsas, no, no. Había como una peña. Ahí se tiraba la basura. Todo. Las latas de atún, las bolsas, cajas, todo. Y me puse a inventar que yo quería hacer una pulpería, pero ya ocupaba cosas. Y me fui para esa peña a buscar latas de atún, latas de sardina, todas las tonteras que encontraba ahí, hasta zapatos enterrados y viejos ahí. Y ya los chiquillos, mis hermanos, se ponían con hojas. No despedazaban las hojas de cuaderno porque lo que teníamos era un cuaderno para ir a la escuela. Bueno, 2 cuadernos, era cuaderno de borrador y cuaderno de vida. Esos eran los cuadernos que existían en ese tiempo, cuaderno de borrador y cuaderno de vida. Entonces, si íbamos a hacer billetes, como hacíamos, que otras veces mi papá tal vez nos regalaba un cuaderno viejo que tenía ahí guardado, entonces nosotros hacíamos billetes. Y de una hoja del cuaderno sacábamos como unos 4 billetillos, ¿verdad? Y le poníamos el número. Y ahí seguro le poníamos 5 y 10 y 15, nada de ahora 20.000 y 50.000, no existían. No existían, si existía, ¿qué? 10, ¿cómo era? ¿Qué? 100 colones. Antes, ¿Sí? 100 céntimos. colones, 50 colones. De billetes. Eso era en billetes. De céntimos era 5 céntimos, otra monedita más grande, 10 céntimos, una monedita de 25 céntimos, otra más grandecita de 50 céntimos, y después ya venía los 100 colones, que era el billete. Ya no había moneda. Sí. Y entonces los chiquillos jugaban era con hojas de naranja dulce. Las hojitas de los palos de naranja dulce. Ese montón de hojitas, esos eran los billetes para ellos llegar a la pulpería a comprarme. Pero porque ellos no saben del cuaderno. Porque si le arrancaban las hojas al cuaderno, se les terminaba el cuaderno, mi papá nos iba a dar un mecatazo. O sea, los castigos de antes, que uno se los evitaba y temblaba. Entonces, nosotros jugábamos era así. Y una vez que nosotros también nos pusimos a hacer sandalias de hojas de almendro. ¿Cómo? Agarrábamos una hoja de almendro y la otra la agarrábamos a la mitad y entonces cerrábamos esta parte del frente con puras espinas de naranja y ahí metíamos el pie. Y aguantaba el guillo. Y ahí aguantaba el guillo, pero eso era una emoción para nosotros, o sea, inventar juegos sin tener materiales, o sea, de la naturaleza, de las hojas, con las espinas, no nos espinábamos, gracias a Dios, ¿no? Pero eso era lo que nosotros hacíamos para jugar. Y jugábamos Suiza también, pero ya la Suiza es un poco más. Pero, ¿qué más inventábamos? Jugábamos también con unas ramitas que echan las hojas de los árboles de guarumo. Y puramente en el tallillo donde se pega la hoja del guarumo, digamos, la rama, bueno, la hoja tiene un palillo, eso está pegado en el árbol, echa como unos cachillos, y nosotros decíamos que era ganado. Las vacas. Las vacas y los toros. Y qué emoción, oiga, qué inocencia de nosotros, Dios mío. Nosotros esperábamos, había un árbol cerca, que cuando nosotros escuchábamos que caía una hoja, salíamos corriendo a agarrar esa hoja porque nos encantaba jugar eso y queríamos tener los mejores toros y las mejores vacas. Y bueno, Yamile, mi hermana ahora no hace mucho me dice, sí, claro, Yalira era la que tenía los mejores corrales con las mejores fincas y con los mejores toretes. Y entonces le digo yo, ¿pero por qué? Pero yo andaba como una loca, allá en el tanque del agua donde mi papá nosotros recogíamos el agua en ese tanque, ahí había muchos árboles de guarumo y allá andábamos rastreando eso. Y cuando nos encontrábamos, ojalá la hoja un poco verde, no seca,
cuando la hoja estaba verde, era un animal, digamos, un toro bien gordo. Y eso es lo que nos encantaba, tenía buena pelota, digamos así. Ajá. Y ya las secas eran vaquillas. Uy. Vaquillas todas, digamos, criollillas y así, ¿verdad? Y así jugaban. Así jugábamos, así eran, digamos, los juegos de nosotros, pero no tuvimos muchos regalos para Navidad ni nada de eso. No tuvieron muchos regalos para Navidad. No, mi papá por tiempo le compraba a unos juguetitos y el otro año le compraba otros y así, pero yo me acuerdo haber tenido una sombrillita que yo le había pedido a mi papá y me la trajo. Cuando le trajo, el mismo día le trajo a mi hermana un muñequito, ya yo no quería la sombrilla, yo quería el muñeco. Y mi hermana peleaba y peleaba y peleaba y yo, deme el muñeco, démelo, yo quiero, que no, que usted me lo barata. Y decía mi papá, déselo, Miriam, présteselo. Y Miriam no quería y decía Miriam, pero es que me lo barata. Y dice que ella ya consideraba que yo era muy peleona y seguro sí. Y abuelo iba a comprar el diario cada cuánto. Bueno, mi papá, como cosechaba muchas cosas, Ajá. se mataba un cerdo por año. Ujú. Comíamos, era mucha carne de montaña. Mi papá iba a montear siempre, siempre traía carne. Y si me preguntan qué tipo de animales comíamos, creo que todos los animales que existieron. ¿Cómo cuál? Tucanes, Tucán. armadillos, zorros. ¿Zorros qué? ¿Zorros Zorros, no hediondos, pero un zorro, no sé qué tipo de zorro que come gallinas. ¿Y zorro pelón, seguro? Seguro sí, Uy. no sé. Iguanas, guatusas, bueno, las mentadas cherengas, y tepescuintes, pisotes. Saíno y chinchón. No me acuerdo, me parece que todavía no había en eso. No recuerdo qué papi trajera eso, no me acuerdo. Pero también traía unas mentadas curibrancas, que son unos pajaritos, como cafecitos. Ah, unas palomas. Palomas. Coliblancas. Sí. Ah, ya, Sí. sí. Pero ahorita me acuerdo del armadillo y del zorro y del pisote y me vomito. La iguana no la puedo despreciar porque me acuerdo que mi mamá la hacía y era deliciosa como la carne de gallina. Ajá. Deliciosa la hacía mi mamá. Qué vacilo. Pero ahora me dicen, va a comer iguana y lo siento, yo no puedo matar un animal de esos porque ya estoy enferma, ya me da asco y no sé qué siento. Ajá. Bueno, mami, muchísimas gracias por su tiempo y Con muchísimo gusto. por la confianza también para contar estas historias tan entretenidas en realidad. Lástima que ya se va Que se alargando. acaba el tiempo. Ajá. Y yo tengo todavía mucho que contar, pero ya no sé qué puedo contar nada. Bueno, papi, le agradezco tanto, ¿verdad? Que haya hecho eso conmigo. Y que ojalá le sirva. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto.